hay dos temas que no se pueden tocar en la misa. ¿Cuáles son? La religión y la política. Porque cuando se hace, provoca la tercera guerra mundial en tu casa. Por eso hay tantas divisiones en la familia, en los matrimonios, incluso en las amistades. Y sobre todo con el tema político de nuestro país, que es bastante candente y controversial. Pero no solamente sucede esto en nuestro país, Venezuela, sino también en el mundo entero, hermano. Porque si hay algo que compartimos en común, son las autoridades. ¿Qué sientes al escuchar esta palabra? Autoridad, magistrado. A menudo evoca sentimientos diversos, pero a la mayoría es un sentimiento de frustración, de desconfianza o de resentimiento, porque muchos defienden agresivamente su postura. Pero como cristianos tenemos también ciertas incertidumbres, porque este mundo y sus gobernantes casi siempre van en contra del cristianismo y de sus ideales, van en contra de la iglesia del Señor. Entonces, como cristianos nos preguntamos, ¿el enemigo de la iglesia son estas autoridades, es el Estado? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobernantes? Aún más si son inmorales, si son anticristianos, si no parecieran venir de Dios. Ese es el tema que aborda el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la carta, en específico de los versículos 1 al 7. Él nos sigue sorprendiendo con lo que el Evangelio nos demanda, porque es algo contracultural, supera toda cultura. Y por eso nos dice que obedecer a Dios es estar sujeto a la autoridad. Ese es el título del sermón de hoy. Obedeciendo a Dios, sujetos a la autoridad. Y el argumento que les quiero dar el día de hoy es el siguiente. Sométanse a los gobernantes porque es Dios mismo quien le dio la autoridad para hacer justicia. Sométanse a los gobernantes porque es Dios mismo quien les dio la autoridad para hacer justicia. Y lo veremos en dos puntos. El primero, veremos varias razones para someternos a las autoridades. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Y en segundo lugar, veremos las implicaciones de someternos a las autoridades. ¿Cómo nos sometemos a las autoridades? Así que vamos con el primer punto. Razones para someternos a las autoridades. Recordemos que ya finalmente llegamos a la parte práctica de la carta de los Romanos. El apóstol nos dice en el capítulo 12 que necesitamos un cambio de nuestra mente para que podamos vivir como un sacrificio vivo delante del Señor. Y esto para hacer su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y este cambio de mentalidad implica cambiar nuestra actitud hacia el gobierno, hacia las autoridades. Y Pablo dice, contra todo pronóstico, sométanse a las autoridades. Ahora piensen como las iglesias de romanos en el siglo I. Someterse a las autoridades, obedecer, respetar, honrar, servir a los gobernantes, es algo contraintuitivo. Les chocó muchísimo, ¿sabes por qué? Porque Roma fue uno de los gobiernos más corruptos, tiranos, paganos, perseguidor de la iglesia e inmoral de todos. Fue un imperio que oprimió a todas las demás naciones y les exigía impuestos terribles. En esta época estaba el emperador Nerón, que fue para mí el peor emperador de todo el imperio romano. Y los cristianos sabemos que nuestro reino no es de este mundo.
Pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y va más allá de cualquier autoridad, por encima de cualquiera. Entonces, Pablo, ¿por qué nos dice que nos sometamos al César? ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? La primera razón que Pablo da es porque fue Dios mismo quien las estableció. Leas el versículo 1. Sométase toda persona, note, no nada más los cristianos, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. La institución del gobierno no es de origen humano, es de origen divino, hermano. Fue algo planificado por el Señor. Como dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 21, el Señor quita reyes y pone reyes, es Él quien lo hace. O Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está en la soberana voluntad de Dios. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde a Él le place. Incluso los gobernantes, incluso las decisiones que toman, están bajo el control, el parámetro de la voluntad del Señor. Y esto parece loco, ¿no? Porque vemos tantas injusticias en el mundo, vemos tanta corrupción, tanta opresión. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué en su soberana voluntad el Señor estableció este tipo de autoridades? Precisamente porque, aunque no lo entendamos, el Señor tiene un plan con cada uno de ellos. El Señor establece no solamente a los gobernantes, sino el límite de las naciones, sus fronteras, hasta dónde llega cada país. Nada se le escapa de las manos. Él es el soberano del mundo, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Él gobierna incluso sobre la maldad. El mismo Satanás, nos dice el libro de Job, le tiene que rendir cuentas a Dios. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Así que Dios es soberano incluso sobre el mal. Esto no significa que Dios sea el autor del pecado o el autor de la maldad de ninguna manera, pero Él es tan poderoso que usa incluso las malas decisiones de las criaturas y el pecado de estas personas para sus propósitos y sus fines. No siempre vamos a entender esto, hermano, y más con este sistema mundial que tenemos. Pero en medio de esto podemos estar seguros. Las palabras del Señor Jesús son ciertas en Juan 19:11. Cuando lo llevan ante Poncio Pilato, Él respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Pilato tuvo autoridad sobre Cristo porque Dios así lo quiso. La muerte de Jesús fue algo horrible. Fue el hecho más injusto de todos los tiempos. Y fue la voluntad de Dios que así fuera. ¿Para qué? Para nuestro bien, para la salvación de todo su pueblo, de toda su iglesia. Asimismo, cada acto horrible que vemos en este mundo, Dios un día lo tornará para bien. No hay nada fuera del control del Señor. Por lo tanto, ninguna autoridad, hermano, llega por accidente al poder. No llega simplemente por extorsión, por fuerza o por la trampa. No, en última instancia, esa autoridad está en esa posición porque Dios así lo quiso. Porque Dios quiere que esa autoridad esté allí. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, dice: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. El ejemplo más claro de eso lo vemos con Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
En su tiempo, él se creyó el dueño del mundo, se creyó Dios mismo, y el Señor lo humilló, y él se volvió loco, se volvió como un animal, y comió pasto, porque Dios le dijo por medio de los profetas que él era su siervo, él era su instrumento para hacer justicia en las naciones. Y cuando Nabucodonosor finalmente entró en razón, miren lo que dijo: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Quién puede ir en contra de la voluntad del Señor? Él es el soberano de todas las cosas. Incluso en ocasiones, Dios permite gobernantes malvados como justicia para las naciones idólatras. Como dijo Juan Calvino, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Así que incluso esos países, esas naciones con gobernantes malvados, que es la mayoría de Latinoamérica, sabemos que es por culpa del pecado de esa nación. No creas que es porque fue un accidente, es por el pecado de todos nosotros, mi hermano. No somos mejores que nuestras autoridades. Muchas veces juzgamos a los presidentes, a los congresistas, a los funcionarios, pero créanme, no es fácil estar en ese cargo. Y créeme, si tú estuvieras en ese cargo, a lo mejor fueras peor que ellos, porque todos somos viles pecadores y todos tenemos un corazón que se moldea por el poder, que se moldea por el dinero y por la riqueza. Entonces, ¿por qué debemos someternos a ellos? La segunda razón que Pablo da es porque rebelarse contra ellos es rebelarse contra Dios mismo. Esta cultura busca mucho el individualismo, busca mucho el hecho de yo ser completamente independiente, busca la rebeldía y la anarquía, porque nadie quiere tener a nadie por encima de él. Nadie quiere que le digan lo que tienen que hacer, ni siquiera Dios mismo. Por eso nuestra cultura es una cultura atea. Si no hay Dios, no hay moralidad, no hay nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Pero Pablo nos dice que no, que debemos sujetarnos a las autoridades porque es Dios mismo quien puso esas autoridades. Esto debe ser considerado con mucha seriedad, porque no importa la competencia de las autoridades, si es competente o no, no importa su moralidad, ni siquiera importa su sensatez. El pecado de ellos es problema de ellos y ellos le van a dar cuentas a Dios por eso. Tu deber es someterte a las autoridades porque Dios te lo demanda, no porque esas autoridades se lo merezcan. Y si no lo hago, y si no me das la gana, por decirlo así, de someterme, ¿qué sucede? Leas el versículo 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Es decir, el que se opone a las autoridades se opone contra Dios y por lo tanto recibirá el castigo de esa autoridad como consecuencia por su rebeldía y por su opresión. Decía alguien a los padres de familia: si no respetas a las autoridades del gobierno, ¿pretendes que tu esposa y tus hijos lo hagan también? Las madres, los padres, pretenden que sus hijos los respeten y se sometan a ustedes. Si ustedes hablan mal de los profesores o del gobernante, si ustedes no se someten
a las autoridades que están por encima de ustedes, ¿cómo sus hijos se van a someter a ustedes? ¿Qué ejemplo le estamos dando a quienes están bajo nuestras autoridades, hermano? Es mera hipocresía, porque si no respetas a la autoridad, no puedes demandar autoridad de parte de otros. Decía el pastor Sugel Michelem, un espíritu rebelde que resiste continuamente a la autoridad establecida por Dios puede estar mostrando que nunca se ha sometido a la autoridad de Dios. Porque en última instancia nuestra rebeldía es finalmente ¿contra quién? Contra Dios. Esto se extiende a toda autoridad, mi hermano. No solamente a la de Dios y no solamente a los gobernantes, sino a toda autoridad que Dios ha puesto. Si no te sujetas a ellas, vas en contra de Dios mismo. Claro, ojo, esta autoridad tiene un límite. ¿Ok? Solamente Dios tiene autoridad absoluta sobre una persona. Solamente Dios puede ordenarte: no respires, no vayas al baño. Solamente Dios tiene una autoridad inquebrantable sobre ti. Pero las demás autoridades están limitadas a un contexto y tienen un límite en su institución. El pastor John MacArthur enumeraba este tipo de autoridades. Primero dice, es el gobierno sobre todos los ciudadanos. Los gobernantes tienen autoridad sobre todos nosotros como ciudadanos. En segundo lugar, la iglesia tiene autoridad sobre los cristianos. En tercer lugar, los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Los esposos tienen autoridad sobre su familia, su esposa y sus hijos. Y finalmente, los jefes tienen autoridad sobre sus empleados o los profesores sobre sus alumnos. ¿Qué pasa si vamos en contra de estas autoridades? Sin importar su pecado, sin importar lo malo que hagan o los incompetentes que puedan ser, estamos yendo en contra de Dios mismo. Porque le decimos: Dios, tú te equivocaste. ¿Por qué lo pusiste a Él en lugar de a otra persona más capacitada? ¿Por qué Él está en ese lugar y no otra persona? Bueno, por algo será, hermano. En el caso de los padres, se le manda a los hijos que honren, respeten y obedezcan a sus padres en todo. Pero los padres tienen un límite. Dice que no deben abusar de sus autoridades. Pablo dice que no exasperen a sus hijos, que no los maltraten, que no abusen de ellos pensando que son esclavos, pensando que no tienen voluntad, pensando que no tienen sentimientos, pensando que son robots y que van a ser como yo quiera que sea, van a ser una copia mía y van a andar como yo quiera. No, mi hermano, son seres humanos distintos a ti, con voluntad, con sentimientos, con sueños. Y los padres tienen que entender esto, porque si no van a abusar de su autoridad con sus hijos. Los maridos, se dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos, pero a los maridos no se les dice sometan a sus esposas. No, se les dice amen a sus esposas. Y ellas, por ese amor tan grande, tan sacrificial que ellos les muestran, ellas se someten voluntariamente por amor a ellos y por amor al Señor. En el caso de los pastores, en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos sin queja. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la autoridad para servir y hacer el bien. Los pastores no son unos tiranos que imponen su voluntad en las iglesias, no. Ellos son siervos de la iglesia que dan su amor, su entrega, sus enseñanzas a la congregación y velan por su bien. Y la autoridad no viene de él. La autoridad viene de las Escrituras, viene de la palabra del Señor. En el caso de los jefes,
No deben ser duros, les dice Pablo, con sus empleados, con sus criados. No deben faltarles el respeto. Y a los empleados o a los siervos, que se nos dice en Efesios 6, siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Ese debe ser el tipo de sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto. Pero hay excepciones. Esta excepción es la desobediencia a estas autoridades. Y cuidado con esto, porque muchos pueden tomarlo como excusa para desobedecer o rebelarse en contra de las autoridades. ¿Cuál es el caso para desobedecer a las autoridades? Como dice Sugel, solo en el caso de que se requiera la desobediencia a la palabra de Dios. Como dice en Hechos 4:19, hay ocasiones en las que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los gobernantes, cuando las autoridades nos piden que vayamos en contra de la Biblia, cuando hagamos algo que la Biblia prohíbe, ahí es cuando no podemos sujetarnos y someternos a ellos. Cuando prohíben lo que Dios ordena o cuando ordenan lo que Dios prohíbe. Y esto no es por gusto personal. No es porque el gobernante dijo algo que no estoy de acuerdo, que no me parece, y por lo tanto yo no lo voy a hacer. No, es solamente cuando va en contra de un mandamiento explícito de la palabra del Señor. Porque incluso al desobedecer, debes hacerlo con respeto, con honra y con reverencia hacia esa autoridad. Por eso necesitas conocer la ley. Porque si no conocemos las leyes, podemos violarlas y ir en contra de Dios mismo. No debemos rebelarnos contra la autoridad violentamente, sino con canales legítimos, mis hermanos. Por eso debemos orar por estas autoridades, debemos orar por los gobernantes, por las asambleas, para que se sometan al Rey de Reyes, Jesucristo. Incluso en ocasiones nos va a tocar confrontar estas autoridades, como hizo Juan el Bautista con Herodes. Pero debe ser siempre con respeto, con la cabeza abajo, no con altivez, no con una actitud soberbia, sino siempre con mucho temor y temblor hacia ellos. Con mucha humildad, hermano. Y si debemos pagar el precio por amar al Señor y por someternos primero al Señor que a los hombres, hagámoslo como lo dice el apóstol Pedro. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pero aún así, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? En tercer lugar, Pablo nos dice que porque ellos castigan a los malvados y recompensan a los justos. ¿Cuál es el papel de las autoridades? Es crucial, es restringir, es limitar la maldad. Lean los versículos 3 y 4. Dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a las autoridades? Ok, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, ahí sí, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hermanos, el Estado es un regalo de Dios. ¿Qué? Sí, en serio, el Estado es un regalo de Dios, que fue dado por su gracia común para todos los hombres, porque sin gobierno, sin Estado,
hubiera completo caos, hubiera un desastre total en el mundo. Por lo tanto, los gobernantes y las autoridades son un regalo de Dios para nuestro bien, porque ellos velan por el bienestar de la nación y tienen autoridad ¿para qué? Para juzgar lo bueno y lo malo, para castigar lo malo y para recompensar lo bueno, para mantener el orden público y así haya paz en la nación, para que podamos predicar el Evangelio y para que el reino de Cristo se expanda por toda nuestra Venezuela. Como dice nuestra hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 3, miren, vean si no es similar a lo que Pablo dice. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la constitución de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos. Exactamente, el Estado tiene como fin velar por el bien de los ciudadanos y defender sus derechos. En el sermón pasado vimos que no debíamos vengarnos y que debíamos amar incluso a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen. Ojo, esto no significa que nos vamos a dejar pegar, que nos vamos a dejar dar. Incluso esto no significa que vamos a denunciar a los criminales para que ellos sean castigados por la ley. No significa eso. Lo que significa es que nosotros no debemos castigar, que nosotros no debemos vengarnos, porque ese papel es de Dios. ¿Y sabes a quién Dios puso como su ministro, como su servidor para ejecutar esa venganza? Al Estado. El Estado sí tiene la autoridad para vengarse, sí tiene la autoridad para castigar a las personas. Por eso, cuando Pablo dice no juzgues a otro o no te vengues, nosotros personalmente no podemos hacerlo como civiles, pero ellos sí pueden hacerlo porque es Dios quien les dio esa autoridad. Ellos son sirvientes del Señor. Ellos tienen esa responsabilidad. Lo cumplan con justicia o no lo cumplan con justicia. Esta venganza es temporal. Incluso cuando Pablo dice que tienen la espada en su mano, se refiere a la pena de muerte. Es justo. Dios ha dado la autoridad al gobierno para esto. Los soldados, el ejército, los militares, todos los cuerpos estatales tienen autoridad para castigar, incluso para infligir castigo en ellos. Un policía cristiano tiene la autoridad para usar las armas de fuego. Debe evitarse a toda costa, sí, pero Dios les ha dado la autoridad para esto. Los padres, la iglesia y los jefes también tienen autoridad para disciplinar a los subalternos y para dar orden a esto. Y esto no significa que lo hagan con rabia o para vengarse, no, lo hacen por amor a sus hijos, por amor a sus empleados. ¿En qué sentido? Siempre en su límite, en su contexto. Los jefes pueden dar ciertas multas, incluso despedir a sus empleados en casos extremos. En el caso de los padres, pueden disciplinar a sus hijos, incluso con esto que tengo aquí. Sí, la Biblia dice que quien no disciplina a su hijo lo odia. Es decir, que si tú le pegas a tu hijo con sabiduría, con discreción, sin maltratarlo, sino dándole un buen correazo, un buen chancletazo, como le dicen, estás amando a tu hijo. Eso de crianza respetuosa
Es algo que dijo un predicador, viene del mismísimo infierno. Al muchacho que no se le pega, después es un caso perdido, mi hermano. La crianza respetuosa es odiar a nuestros hijos. Por eso tenemos la autoridad y el deber de disciplinar a nuestros hijos. No podemos sobar el pecado. Y qué triste que en esta generación de cristal cualquier cosa ofendes a los muchachos, ofendes a los jóvenes. Incluso si se les habla duro, de una vez, se sienten ofendidos, se sienten agredidos. Hermano, ¿cuándo nos volvimos generación de cristal? O sea, cuando alguien nos habla fuerte, incluso nos alza la voz, nos sentimos mal, todos, porque es así. Pero déjame decirte que las autoridades tienen este deber, tienen este recurso y lo pueden usar con respeto para llamarnos la atención. Incluso los predicadores hablan de parte de Dios y delante de Dios. Son representantes de Cristo y tienen la autoridad para exhortarnos, incluso para regañarnos, porque no son ellos los que están hablando. Es Dios mismo quien habla a través de ellos. Pero esta autoridad no puede ir sin límites. No puede ir como yo quiera o como a mí me plazca. Tiene que ser regulada por las normas de Dios, por la ley del Señor. Porque si no, yo voy a abusar de ella. Si no, los gobernantes, sino los padres, los esposos, podemos abusar de estas autoridades. Por eso existe un estándar objetivo para esto. Para saber lo que es bueno y para saber lo que es malo. La verdad no es subjetiva, mi hermano. La verdad existe. Y no es lo que digan las autoridades. La verdad no viene de la mayoría, no se escoge por votación. La verdad no es lo que alguien piensa, sienta o opine. No, la verdad es lo que Dios dice, lo que Dios dicta. Eso es lo que es bueno. Lo que Dios diga que es bueno, eso es bueno, porque Dios es la regla, Dios es el estándar. Su voluntad es la que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y si no nos sometemos a ese estándar, va a ser imposible gobernar. Los 10 mandamientos son esenciales, cruciales en cualquier nación, en cualquier estado y en cualquier iglesia. Por eso, muchos grupos piden ciertos derechos para ellos, porque se sienten discriminados. Sienten que es un derecho que los llamen ella en vez de ella. Sienten que es un derecho asesinar a un bebé en el vientre. Sienten que es un derecho que yo diga que es un perro cuando es un ser humano. Realmente estas ideologías serán derechos. El gobierno tiene que pagar hormonas a estas personas para que se sientan más femeninos o más masculinos. No, mi hermano, esto no es un derecho, esto es un capricho. Por eso necesitamos mantenernos en la moralidad que el Señor ha puesto, porque si no, todo el mundo va a querer establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nadie tiene la verdad, solamente las Escrituras la contienen. Debemos temerle al Estado. Pablo dice, ¿deseas pues no temer a la autoridad? ¿Deseas no tenerle miedo al Estado? Bueno, haz lo bueno. Vive conforme a las leyes. Paga tus impuestos. Haz lo correcto, haz lo justo y tendrás elogios de parte de ella. Sé un ciudadano pacífico. El cristiano es el primero que tiene que ser un ciudadano ejemplar. El cristiano debe ser el mejor ciudadano de todos, sujeto a las autoridades, porque el amor es el cumplimiento de la ley, como dice en el versículo 10. Así que el que debe temer, ¿quién es? El criminal.
el que roba, el que evade los impuestos, el que viola las leyes civiles del Estado. Ajá, ¿y cómo se ve esta sujeción? ¿Cómo me someto yo a las autoridades bíblicamente? Va. En segundo lugar, veamos las implicaciones de someternos a las autoridades. La primera es que nos sometemos por amor y no por temor. Nos sometemos por amor a Dios y no por temor a los hombres. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. No solo por miedo, porque muchas personas cumplen la ley, inclusive muchos cristianos cumplimos la ley, ¿para qué? Porque si hago esto, me voy para el infierno. Si hago esto, me van a meter preso, o peor, si hago esto, me va a hacer daño. Así que yo no lo voy a hacer porque es para mi bien. Un pensamiento totalmente egoísta. Si no me ven, no pasa nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la Biblia nos dice, no, hazlo porque es lo correcto, porque tu conciencia lo demanda, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Sométete por el Señor, por temor al Señor, por amor a Dios. No por el gobierno, no por las autoridades, sino por el Señor, en respeto a la autoridad. Hermanos, ¿te estás sometiendo a estas autoridades? ¿O estás haciendo las cosas escondidas para que ellos no te vean? ¿Crees que está bien que lo hagas a escondidas? ¿No obedeces a tus autoridades porque no estás de acuerdo por ellos y no porque viola algo establecido en la palabra de Dios? Hermano, la autoridad bíblica está por encima de todo. Y no importa si no estamos de acuerdo con algo, si la Biblia lo dice, debemos acatarlo. En su momento estaremos de acuerdo, pero no podemos poner nuestra actitud, nuestras opiniones personales por encima de la palabra de Dios y por encima de las autoridades. Si algo no me conviene, ahí sí no estoy de acuerdo, por lo tanto no lo voy a acatar. Si no me dan la razón, yo me molesto. No, hermano, debemos ir a la palabra del Señor y ahí juzgar si algo es bíblico o no es bíblico. En segundo lugar, ¿qué implica someternos a las autoridades? Que paguemos todo lo que debamos. Porque sí, tenemos una deuda con todo el mundo. ¿Escuchaste bien? Tenemos una deuda con todo el mundo. Versículos 6 y 7. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pablo dijo en el capítulo 1 que se sentía deudor de todos los hombres, tanto de los judíos como de los no judíos, de los civilizados, de los incivilizados. ¿Por qué? Porque tú debes amar a todo el mundo con el mismo amor que Dios te amó. Debes darle a todos lo que debes darle, lo que le debes. Si es tributo, debes pagar el tributo. ¿Y por qué? Porque las autoridades son sirvientes de Dios. Es su pago, es su sueldo. Por lo tanto, debemos pagar estos tributos. Puede que sea justo, injusto, no lo sabemos. En la época de Romanos era bien injusto. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Porque como dijo alguien, somos ciudadanos de dos reinos. Uno celestial y uno terrenal. Servimos primeramente
a nuestro Rey celestial, pero también debemos servir a nuestro Señor terrenal, a esa autoridad, al César, pagando nuestros tributos a ellos. No importa cómo lo usen, ellos le darán sus cuentas a Dios por cómo usen ese dinero. Nosotros debemos cumplir todas las leyes de nuestro país, todos nuestros trámites y sacar todo lo que sea necesario. Otra deuda, dar alta estima, dar respeto, dar temor a las autoridades. Tienes que rendir, tienes que dar, tienes que pagar este respeto a ellas. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Mis padres, son horribles, se comportan fatal, no importa. Jóvenes, no importa. Son tus padres. Ellos le darán sus cuentas a Dios por lo mal que te hicieron. Pero lo que venga de ti tiene que ser amor, respeto, sujeción y honor para con tus padres. Mi jefe es horrible. No importa, sírvelo con amor, respeto y reverencia. A ver si se avergüenza de su mala conducta. Igualmente con los gobernantes, sin importar si se lo merecen o no, porque no importa si se lo merecen. No es cuestión de merecerlo, es cuestión de la autoridad que Dios les ha dado. Vean que Cristo, cuando dice que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está haciendo una clara separación entre la iglesia y el Estado. Aunque el Estado es siervo de Dios, los cristianos no debemos juntarnos con la política. Cristianos y política debemos tener mucho cuidado con esto, porque la iglesia y el Estado son dos instituciones distintas que se complementan, tienen funciones diferentes. ¿Y qué pasa cuando se mezclan? Tenemos la Iglesia Católica Romana, tenemos al Vaticano, una iglesia, una institución religiosa completamente política y que va con su conveniencia. Y qué triste que muchos evangélicos de hoy han caído en el dominionismo, una herejía que dice que los cristianos deben dominar el mundo y tener altos puestos en el gobierno. Y que cuando logremos eso es que Cristo va a volver. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cristianos en la política, cristianos poniendo su esperanza en un partido político, en un candidato. Hermano, ¿qué es esto? Nuestra esperanza debe estar puesta en el Rey Jesucristo, en más nadie, en más ningún hombre. Porque créeme, vas a terminar completamente decepcionado. Tu ánimo vas a quedar completamente por el piso, esperando que suceda algo que puede que no sea la voluntad de Dios que suceda. No, mi hermano, no te la vivas en esta ansiedad, en esta depresión de qué vas a suceder con esta situación. No, confía en Cristo, pon tu mirada en Cristo, no en la situación política de nuestro país. El Rey Supremo, el Rey exaltado es nuestro Señor. Y debemos poner nuestra prioridad en este Rey soberano. Es decir, que los cristianos no deben tener una opinión sobre la política, no, de ninguna manera. Decía Charles Spurgeon, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso hay tantos ladrones en el poder y tantos falsos profetas en las iglesias. Debemos tener una opinión, debemos denunciar a los falsos profetas, debemos votar, debemos dar ese derecho del sufragio que tenemos, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es centrarnos en nuestro Rey Jesucristo. Por eso sométanse a los gobernantes, porque es Dios mismo quien les dio la autoridad para hacer justicia. Mis hermanos, somos seres rebeldes por naturaleza. Nuestra rebelión, nuestra rebeldía
hacia las autoridades, lo que demuestra es hacia quién somos rebeldes primeramente. La Biblia dice que todos nos rebelamos contra el Señor. Dice que lo desobedecimos, que le escupimos en la cara y que lo traicionamos, que desobedecimos su santa ley, que le dijimos: Dios, no me interesan tus leyes, yo quiero hacer lo que yo quiera, tú no me mandas. Y el ser humano se hizo su propio Dios. Esta autoridad suprema que es nuestro Señor, que merece nuestra sumisión total, nuestra adoración, nosotros no lo honramos, no los obedecimos. Por lo tanto, merecíamos su juicio, su ira, su venganza, su castigo. Dice en Romanos 2:5: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada obra mala que hayas hecho, el Señor la pagará en el día del juicio. Hermano, por eso tienes que quitar toda esperanza de ti mismo, toda esperanza de tus buenas obras. Tu obediencia no te llevará al cielo. ¿Sabes qué te llevará al cielo? La obra del Señor. Dios no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. ¿Sabes qué hizo? Se encarnó y vivió sujeto a los gobernantes. Él pagó sus impuestos, Él siguió la ley, Él dio honra y respeto a sus gobernantes con una conciencia limpia. Cristo fue el ciudadano ejemplar que le dio gloria al Señor. Pero en vez de ser honrado por las autoridades, fue castigado y fue condenado como el peor criminal y rebelde de todos. Fue crucificado como un ladrón por Poncio Pilatos y los sacerdotes. Y esto por culpa de todos nosotros. También fue castigado por Dios, por la autoridad suprema, y fue vengado. Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros crímenes, y la deuda quedó saldada. Y ahora Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y vendrá un día para hacer juicio contra los que no crean en Él. A Él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor de todo el cosmos. Sométete a Él. Rinde tu vida a Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en este Rey exaltado. Y solamente así tendrás vida eterna.